Bienvenido, formalmente. Gracias, Luciana. Gracias, Santiago. ¿A usted le interesa que se rompa Juntos por el Cambio? No, no es un tema que tiene que ver conmigo. Lo que sucede es que hay una lectura sobre eso que emerge a partir de lo que yo considero que le debe la política a la Argentina. Una de las cosas que para mí habría que hacer para ordenar el tablero político es, por un lado, que queden de un lado los colectivistas y que por otro lado queden aquellos que abrazan las ideas de la libertad. Porque ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que, o como yo lo veo, tiene que ver con que cada vez que se hicieron estos frentes electorales para ganar una elección, fueron exitosos en lo electoral, pero fracasaron en la gestión. Llámese, la Alianza fue exitosa para ganarle al peronismo y lo logró, y fue un gobierno desastroso. Cambiemos fue un armado electoral para ganarle al kirchnerismo y fue sumamente exitoso, porque no solo le ganó, sino que en la segunda, en la elección de medio término, fue arrasante el triunfo, y sin embargo fue un fracaso el gobierno. Y cuando aparece esa idea y dice, bueno, entonces esto solamente puede ser gobernado por peronistas, porque son los únicos que tienen vocación de poder y verticalista, nos encontramos con el Frente de Todos, que es un gobierno aberrante. Entonces, si vos no podés ordenar el tablero en términos de visión, eso te genera un problema al momento de gobernar. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque un lado quiere ir para una parte quiere ir para un lado y otra quiere ir para otro. Está bien, pero para eso necesita ganar antes de gobernar, y si necesita ganar, tiene que ganar con alianzas. Por eso le pregunto si le interesaría. No digo que usted lo haga, no, pero le parecería pero está que bueno le, el punto, Luciana, está muy bueno el punto, porque en realidad lo que yo digo es que para ser parte de un nuevo fracaso, ¿sí? Yo no quiero estar ahí. Es decir, yo creo que de esto solamente se sale abrazando nuevamente las ideas de la libertad. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, por fines electorales, para ganar una elección, unirme con colectivistas, ya sea la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, tampoco con las palomas que forman parte de esa coalición. De hecho, son mucho más parecidos en términos de pensamiento al kirchnerismo que a cualquier solución liberal. Entonces, y del otro lado, ¿qué te tiene que quedar? Y te van a quedar los liberales, te van a quedar lo que tiene que ver con espacios de centro-derecha. Entonces, digamos, vos ahí te vas a encontrar, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el caso de los peronistas republicanos, te puedes encontrar con el peronismo federal, te puedes encontrar con el menemismo. O sea, todas expresiones que ponen un norte sobre la libertad individual, sobre el individuo. Entonces, cuando vos llegás, al poder, vas a tener mandato. O sea, la gente, si llego yo al poder, ¿vos qué crees que, digamos, si saco una motosierra para cortar el gasto público, ¿vos crees que alguien se va a sorprender? No. Está bien, Sí, no, lo quería llevar a Javier a uno de los temas del día, Luciana, que tiene que ver con una denuncia que se hizo por el uso de pasajes en el Congreso. Recordemos que los diputados y los senadores tienen acceso todos los meses a pasajes en avión. Lo que se estaba publicando es que tanto Milei como su compañera en la Cámara de Diputados usaron esos pasajes para ir a lugares para hacer campaña. Quería preguntarte si esto es así, Javier. Sí, no tengo problema en contestar. Lo primero que quiero señalar es que ustedes pueden chequear mi Instagram. Todo el dinero que me entra a mí, todo el dinero que me ingresa, es todo lo que es transferido después del sorteo. Es el primer punto. De salario. Claro, o sea, yo no me quedo con un solo peso. Primer punto. Segundo punto, porque esto está bueno el punto que levanta Santiago, porque hubo una crítica diciendo cómo, digamos, si son diputados por la capital federal, ¿por qué, digamos, usan pasajes para ir al interior? Bueno, en realidad hay que recordarle a la gente que no es que nosotros somos legisladores porteños, nosotros somos diputados nacionales. Pero representan a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires en las conversaciones. Pero en realidad estás en una discusión nacional, es un tema de índole nacional. Entonces, justamente esos pasajes están ¿para qué? Para ir a las distintas provincias, ¿sí? Y juegan el rol de un viático. O sea, ese es el concepto general que tienen esos gastos. Ahora, entendido eso, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona este mecanismo?
Antes era así, a vos te asignaban determinados pasajes y había gente, esto estalló en un escándalo cuando se dio a la luz que la señora Carrió no viajaba a ningún lado y después iba y cambiaba los pasajes y se la quedaba la plata. Es un derecho que tienen los legisladores. No, digamos, así eran las reglas. O sea, yo estoy diciendo cómo era la regla, pero eso estalló en un escándalo y cómo se convirtió la regla. La regla es que vos hoy te asignan movilidad. Tenés distintos esquemas de movilidad y vos lo podés elegir. Yo elegí uno de los esquemas de movilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos no usás esos pasajes, ese cargo se cae, no se puede usar, y el dinero, ¿sabés a dónde vuelve? Vuelve a la Cámara de Diputados, o sea, le vuelve a la casta. Después, en el caso... Perdón, porque esto es importante, sobre todo porque es justo uno de los temas más sensibles y a los que usted apela más, que tiene que ver con el gasto político, ¿no? Cuando hablamos de casta... Cuando yo hablo de casta, yo digo, el concepto de casta, cuando hablo de la casta política, tiene que ver con políticos que aplican medidas que le hacen daño a la gente, que ellos lo saben y aún así lo aplican. Y por eso... Bueno, cuando usted dona su sueldo, lo que está diciendo es todos deberían donar su sueldo. No. De hecho, no es así, Luciana. Una de las cosas... Primero que no lo dono. Lo sortea. El sorteo es el mecanismo por el cual le devuelvo a los creadores originales de riqueza lo que el Estado le sacó por la fuerza. Es decir, lo que verdaderamente hacía Robin Hood. O sea, no el Robin Hood que nos cuentan en el colegio socialista, que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. No, Robin Hood, ¿qué hacía? Después de que pasaba el recaudador de impuestos, iba contra el recaudador de impuestos, le sacaba ese dinero y se lo devolvía a las víctimas. Entonces, ahora, ahí hay una cuestión, o sea, por ejemplo, porque yo ahora, ahora cuando viene el próximo sorteo de mi dieta, como usé este pasaje, digamos, o sea, yo además devuelvo esa plata. Bueno, por eso, entonces esperemos acá, hagamos un punto, pues es importante. Sí, claro, obvio. Que quiero terminar en esto. Usted viajó a una conferencia en Mendoza. A ver, a dar una conferencia en Mendoza con el pasaje. Vamos por parte. ¿Eso es así o no? Digo, para limpiar la información. No, es que, digamos, o sea, justamente la información le quitan pedazos. O sea, yo cuando voy a un lugar, yo tengo un montón de reuniones. Y esto también lo digo por Victoria, porque ustedes, o sea, toman cualquiera de las redes de Victoria y nosotros vamos al interior y tenemos reuniones con un montón de gente. O sea, nosotros, vamos y nos interiorizamos. De hecho, cuando yo fui a Mendoza, por más que lo quieran mostrar como un acto partidario, yo di una charla y quiero ver cuántos políticos tienen la posibilidad de interactuar con 20.000 personas, mi proyecto para bajar la inflación, que es eliminar el Banco Central. Con lo cual, digamos, o sea, pero no es la única reunión que tengo. Yo, de hecho, tenía pactada dos actividades más, y ahora voy a contar las otras más. Una, por ejemplo, que era ir a la Bolsa de Comercio. Y por decisión de un miembro de Juntos por el Cambio, se me bajó esa actividad. Y no solo esa, no se me permitió ir a dar una charla a la Universidad Nacional de Cuyo. Está bien. Y después, yo tuve... Pero después yo tuve reuniones... Es para Luciana, por favor, clarificarlo, digo, para que quede claro. Pero me encanta aclararlo, por eso digo, yo me Porque la fantástico. gente, cuando el presidente viaja en el helicóptero presidencial en el medio de una campaña a hacer un acto, con razón, nosotros lo denunciamos, la gente se enoja y es parte de eso. Entonces, como mínimo, es fuerte que usted, no, digamos, su agenda de diputado nacional no lo obligaba a ir a ese viaje a Mendoza. ¿Por qué no? ¿Acaso Mendoza no es parte de la Argentina? No, pero ¿qué proyecto de ley está discutiendo en Mendoza? Digo, voy y discuto, por ejemplo, y pienso con los empresarios cuáles son sus problemas. Interactúo de modo directo. O sea, digamos, y en esas interacciones... Es más, y te voy a decir algo. A diferencia de Victoria, yo, digamos, no puedo hacer tan explícitos esos movimientos porque después esos empresarios son perseguidos por el poder. Porque vos, ¿cómo te crees que tomaron esos empresarios cuando... los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿sí?, me censuraron y me bajaron la conferencia de la Bolsa de Comercio? ¿Cómo, digamos, sabes que, digamos, esa vocación totalitaria no les va a aplicar a ellos? Que dicho sea de paso, ese problema no solo lo tuve en Mendoza, lo tuve con Morales también, que me censuró un acto. Y vos decís, bueno, y también me generó muchos problemas el señor Montenegro en Mar del Plata, ¿sí? Ahora, ¿son solamente de Juntos por el Cambio los que me hacen problemas? No, también me hacen problemas los kirchneristas. Yo tenía pactado un acto en La Matanza, lo tenía todo cerrado, y el señor Espinosa bajó la línea de que se me tenía que
bajar el acto y se me bajó. Por eso ahora el 10 de junio lo hago. Eso tiene que ver con riñas de la política. Yo sobre su pasaje, si usted ahora decidió devolver la plata, ¿es porque siente que a lo mejor no estuvo bien? No. Por ahí no estuvo, No. por ahí cuando hablamos de la duda, Pero no, porque bien digamos, o sea, venirse a Mendoza no, no tiene pero nada que ver con de ser vuelta, diputado nacional. sí estuve haciendo actividades de diputado nacional, ¿sí? Y tanto Victoria como yo lo hacemos abiertamente. Hay una cuestión de economía de escala. Si yo voy a un lugar y tengo un montón de reuniones, bueno, ya que estoy, además hago una clase. O sea, y de vuelta, no es que yo voy a hacer política, hago una clase donde le estoy contando, en este caso fueron 20.000 mendocinos que escucharon mi propuesta de cómo terminar de... ¿Los vas a seguir usando, Javier? ¿Los vas a seguir usando los pasajes? Si se da una circunstancia como lo que pasó en esto, digamos que fue por una cuestión de organización y operativa, hubo que usarlos, sí, no tengo problema, los uso y después, o sea, cuando viene el sorteo, devuelvo la plata. Digo, ¿cuál es el problema? O sea, solamente fue un puente. ¿No es más fácil pagarlo y listo? Depende, porque a veces, o sea, no conseguís los pasajes o tenés algunos problemas para conseguirlos. Entonces, digo, no es todo tan fácil a veces. Estaba Amalia Granata con nosotros, que no la saludamos todavía. Buenas noches, Amalia, bienvenida. Ahora vamos a conversar con ella. Yo tengo una... Obviamente, todos saben, Milei es economista, lo conocimos como economista. Sigo siendo economista, y orgullosamente. Supóngase que hay no sé, elecciones y gana un presidente que usted puede avalar, pero no es usted. ¿Usted podría ser ministro de Economía de otro presidente, digamos, en este momento? Voy a contar, me encanta la pregunta, es una muy buena pregunta, y la voy a contestar contando el caso de quien para mí fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina. ¿Quién fue? Domingo Cavallo. Cuando vos mirás el desempeño de Domingo Cavallo, cuando yo hago esta afirmación que acabo de hacer, eso tiene que ver con lo que fue Cavallo durante el gobierno de Menem. Hay un trabajo de Gerardo de la Pablera, Bossoli e Irigoyen que se llama Passing the Buck y evalúa todos los gobiernos de la Argentina. Y el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Y si ustedes, bueno, ustedes son chicos, pero digamos, o sea, los que tienen más años como yo se acuerdan, Menem arrancó y lo chocó un par de veces el auto, por decirlo de alguna manera. Venía de la hiperinflación de Alfonsín y tuvo la propia. Digamos, falló el plan Bungibor, falló el plan de Herman, hasta que después le encontró la vuelta con Cavallo. Fue tan fuerte lo que se generó eso que esos 4 años hicieron que fuera el mejor gobierno de la historia, con lo cual, ¿y quién era el ministro? Cavallo. O sea, Cavallo... También fue el ministro de la Rúa cuando... Bueno, a eso, digamos, me estás expoliando la respuesta, Luciana. O sea, y después, vos fíjate que Cavallo también fue ministro de Economía con De la Rúa y fue una gestión desastrosa. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? En quién sabía manejar el poder. Menem sabía manejar el poder, De la Rúa, como todo radical, no sabía y colapsó. O sea, vos no serías ministro, para responder la pregunta de Luciana. ¿No serías ministro de nadie, ni de Macri, por ejemplo, que hablás con él, o de Patricia Bullrich, por decir un nombre? En realidad, lo que se debería, para que se diera esa situación, tendríamos que tener un presidente que tenga lo que tenga que tener para hacer las cosas que hay que hacer. Pero o sea, esto no es para tibios, esto es para gente con coraje. Patricia Bullrich te he escuchado elogiarla. ¿No descartás ser ministro de Patricia o de Macri, por ejemplo? No sé si a ellos les interesaría convocarme. O sea, si yo tuviera que adoptar o tuviera que elegir eso, tendría que ser alguien que esté decidido a hacer las reformas pro mercado. O sea, ahora, la realidad es que, digamos, si alguien quiere elegir las reformas pro mercado, digo, ¿para qué va a elegir digamos, la copia? Que elijan el original. Suponiendo que fuera ministro de Economía hoy, es cortito esto, ¿subiría o bajaría retenciones? Las elimino yo las retenciones. No deben existir las retenciones. Pero ¿cómo se hace? Porque, perdón, ¿no? Sí. Porque eliminar las retenciones le quita al Estado un montón de ingresos. Y digamos, y si no se lo sacás al Estado, se lo sacás al sector privado, que es el que genera riqueza. ¿Por qué, digamos, castigás al que genera riqueza? El Estado se supone que paga sueldos, que tiene que hacer obra pública, pero si la obra mantiene las escuelas, los hospitales. Bueno, pero la obra pública es una aberración. Conceptualmente es una aberración. Porque ¿con qué se financia la obra pública? Con impuestos, o sea, ya sea impuestos futuros, deuda, con lo cual es inmoral porque castiga a las generaciones futuras, aún hasta la gente que no nació, lo podés hacer con
impuesto inflacionario, o sea, con señoriaje, financiando el déficit fiscal con emisión monetaria, con lo cual, digamos, no solo que distorsionás el sistema de precios, cuando la inflación pasa al 20%, perdés un 0,58 de crecimiento, que corrigió en la historia monetaria argentina, deberíamos tener un PIB per cápita como el de Estados Unidos, y la otra, digamos, y le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Y la otra es subir los impuestos, que es una expropiación. Entonces, digo, ¿por qué? Digo, yo te hago la pregunta, digo, ¿por qué vos ponés por encima al parásito y que destruye riqueza sobre el tipo que se rompe el lomo laburando para generar riqueza? Cortitas, ¿dolariza la economía, sí o no, como ministro? Sí, eso no es función del ministro de Economía, porque el Banco Central se supone que es independiente. Sí lo puedo hacer como presidente, o sea, ¿qué es lo que yo voy a proponer? Yo voy a proponer, yo voy a proponer la reforma estructural del sistema financiero para que a la postre poder terminar eliminando el Banco Central. ¿Y de dónde sacamos los dólares si no los fabricamos nosotros? Bueno, a ver, ¿por qué, digamos, o sea, los tenés que fabricar? Justamente lo que nos mata a nosotros es la fabricación de pesos a mansalva. Y si vos quisieras dolarizar, yo te hago una pregunta, porque esto es más interesante. Vos más o menos tendrías que tener de base monetaria 5% del PBI. O sea que al tipo de cambio oficial, al paralelo estamos hablando de 15.000 millones de dólares, y si es al oficial necesitas 30.000, ponele. Y al paralelo 15.000, ¿no? O sea, vos la deberías hacer a mercado. Entonces la pregunta es, ¿cómo no vas a...? Y el Banco Central hoy tiene, después de que le puso plata al fondo, 7.000 millones. Digo, ¿por qué, digamos, o sea, no vas a poder conseguir un préstamo, ponele, de 8.000 millones, ¿sí? Para poder tener la base monetaria que deberías tener, y contra eso utilizás más de 6.700 billones, o sea que vos tenés en el banco 6.7 billones que vos tenés en el balance del Banco Central como títulos públicos. O la otra, o sea, ¿por qué si este gobierno de impresentables consiguió 10.000 millones de dólares para un programa que era inconsistente en lo teórico, inconsistente en lo empírico, inconsistente en el diseño, inconsistente hasta contablemente porque no suman los números, no dan los números, y aún así consiguió 10.000 millones de dólares? Imagínate, digamos, tratar de buscar dólares para financiar una reforma estructural que va a terminar con la inflación. ¿Por qué, digamos, o sea, la casta política acepta tomar deuda para financiar el zafarrancho fiscal y no para terminar con la inflación de los argentinos? Ahora seguimos.